El miedo, el cual nos llega desde el vientre y recorre cada una de nuestras partes del cuerpo, haciendo que temblemos y tengamos pánico, erizando nuestra piel, dándonos ese aire de peligro latente, que acelera nuestro corazón, que a veces nos llega de repente en los momentos más inoportunos y nos deja en insomnio, en las noches silenciosas, esperando solo la salida del sol que acabará con esa oscuridad profunda. Yo creo que ahora que hablamos de la muerte y eso, yo creo que los lugares que habitamos los seres humanos se contaminan de buena manera o de mala manera de la energía que tenemos. Entonces, hay territorios en este país que ha sido un país violento en los últimos años, digamos, desde el siglo pasado, pues ha sido un país en donde había una barbarie terrible. No nos imaginamos siquiera todo el horror que ha causado la guerra en nuestros territorios. Entonces, cuando yo viajo a Medellín, empiezo a escuchar del sicariato y todo esto. Eso fue un 6 de enero que yo viajo de Medellín hacia Manizales. Iba manejando el carro con 3 amigas. Yo iba manejando el carro y ponemos el Waze, mi amiga se descuida y entonces ella, digamos, termina como ignorando el mapa. Yo le dije, veme indicando para saber que vamos bien. Pero el trayecto era como una línea recta, entonces yo dije, no hay problema. Nos distraímos y no sé en qué momento terminamos como unas 2 o 3 horas lejos del destino. Entonces, cuando llegamos a esa parte, digamos, del camino, yo empiezo a escuchar, digamos, en una canción que estaba sonando, un ruido que yo sabía que hacía parte de la canción del video y que se escuchaba raro, y mis amigas se alarman y entonces yo empiezo a jugar. Por eso hay que respetar mucho. Eso lo aprendí mucho desde esa noche. Jugar a asustar a alguien. O sea, atreverte. ¿No? Sí, o sea, a lo que está quieto se deja quieto. Sí, sí. Es así como cuando estamos con un problema y buscamos que Dios o lo espiritual nos aliente. O sea, pero Yo busco eso, ay, me siento más tranquilo. Pero en ese momento no lo hiciste como de lo que iba a suceder, sino fue como una broma como tal. Fue una broma, sí, nos perdimos, fue estresante el momento, pero yo dije, ellas dijeron, ¡ah, que eso no! Y empezaron a suponer que era una bruja, la otra dijo que era un caballo, que era algo infernal y se asustaron. Y yo, sí, pero yo les puedo haber dicho, no era eso, era tal cosa. Y no sabía lo que nos esperaba más adelante. Entonces pasó como media hora. Y de repente nos tocó pasar, pues en el mapa alcanzábamos a ver al principio, porque los celulares unos se descargaron, otros perdimos la señal. Y extrañamente, eran las 10:30 cuando empezamos a caminar como, o sea, con el carro nos metimos por haz de cuenta, por un lugar que el mapa indica que no hay camino, pero es una trocha prácticamente. Y empezamos a sentir, yo apenas empecé a recorrer el territorio, o sea, por esa trocha, yo sentí que la energía cambió, para mal. Empecé a sentir angustia, además porque no nos habíamos fijado en que la gasolina se iba a acabar, estaba muy bajita, entonces empecé a sentir como angustia, ansiedad, porque dije, ay, nos vamos a quedar por acá y bueno, pero jamás me imaginé que fuera a ser algo paranormal. Entonces yo empiezo a sentir eso y empiezo a ser como perceptivo con las cosas alrededor. Lo primero que veo es en un lote grande, oscuro, 2 personas desnudas, de espaldas. Y cuando el carro los sorprende con la luz, o sea, pasa el carro, yo los veo, los ven mis amigas, porque no es algo que yo me imagino, sí, con mis amigas también dicen, y yo, ¿Mónica, si vieron eso? Uy, sí, parce, esa gente estaba súper loca ahí, esos dos que estaban haciendo, bueno. Pero ellos no voltean a mirar como cuando uno se quiere tapar o tener pudor, nada, sino ellos se quedaron y casi que en una posición así como con la cabeza hacia el suelo de pie. Y desnudos. Entonces dijimos, bueno, cuando seguimos el trayecto, yo empecé a ver que la aguja del carro empezó a bajar y a subir de una manera extraña que yo nunca había visto.
Yo seguía pendiente de la gasolina porque me preocupaba realmente que... Sí, claro, no que- un lugar así. Exacto. Cuando vemos una calavera grande de un animal, creo que era como una vaca, un toro, no sé, blanca, 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 muy blanca, en toda la mitad de la carretera. Mi amiga, que era la que iba manejando, ya habíamos cambiado desde que llegamos al pueblito y nos dimos cuenta que nos habíamos perdido, cambiamos, yo iba de copiloto. Y amiga no tanto, porque la conocí en el viaje. Entonces ella rodea la calavera, seguimos el trayecto. Igual todos empezamos como a decir, "Ush, pero ¿qué pasó aquí? O sea, esto se siente todo raro, esto está como extraño". Pero en el momento no era nada como aterrador. Cuando se descargaron los celulares, se les cayó la señal, el Waze. Entonces era como seguir por el camino a ver si llegábamos ¿Qué pasa? a donde nos habían dicho que había llegado una Manizales. Complicado. Cuando empezamos a ver una montaña que se estaba quemando y mi amiga dijo, "Marica, mira, se está quemando una montaña", y íbamos justo hacia esa montaña que se estaba quemando. Llegamos al caserío que quedaba debajo de la montaña y empezaron a pasar unos niños de un lado para otro. Se veían extraños y había un grupo de personas que estaban tomando cerveza o algo así, estaban compartiendo en una tienda. Yo los intento saludar, y lo que siempre me dicen es cuando en los pueblos la gente es muy saludable. Entonces yo saco la cabeza y les digo buenas noches. Y se quedaron así mirando como mal, como una forma despectiva. ¿Ustedes qué hacen aquí? Y yo subí la ventana otra vez y dije, "Ay, como que no están serios, no quieren saludar". Y seguimos. Cuando nos dimos cuenta que la montaña se estaba quemando arriba y que esa gente estaba distraída, que yo creo que ni se habían enterado, mi amiga, habíamos pasado 1 kilómetro, no tenemos gasolina, pero mi amiga dijo, yo creo que nos perdimos o estamos en este lugar porque necesitamos decirle a esa gente que se avispe porque se está quemando algo, que tal sea una casa. Nos devolvimos. Saqué la cabeza, miro a las personas, porque pues mi amiga se parqueó un poquito más adelante y les empiezo a decir, se está quemando algo, se está quemando algo. Y estas personas empiezan a reírse, pero era una risa malvada, o sea, como cuando disfrutan algo horrible. Y a mí me dio miedo cuando vi su expresión, yo dije, "Jue puta". O sea, sentí miedo porque dije, uy, esas personas se ven de paila. Puede pasar, claro. Cuando meto la cabeza dentro del carro y mis amigas estaban igual. O sea, empecé a sentir lo que se supone y nos decían del territorio, que es un tipo de hechicería, brujería, no sé. Y de hecho hay una película que se la pueden ver. Yo no la he visto porque pues después de esa experiencia dije, no, yo no puedo poder ver eso. Se llama La Bruja. Y es donde unos militares empiezan a creer que hay una bruja, pero resulta que empiezan a sentir paranoia y delirio de persecución de parte de los mismos amigos. Es como si yo empezara a sentir que tú no eres Sebastián, sino que el páramo o la bruja. Es el páramo. Bueno, algo así. El hecho es que cuando yo vi a mis amigas, yo dije, tengo miedo de ellas, porque ellas se reían y no paraban, se reían. Y yo les dije, pero es que se ríen y no podían dejar de reírse. Y yo, vámonos de acá, lo que van a estar quemando es marihuana, yo creo, porque están todos trabados, menos yo. O sea, no hubo como en ese momento algo de terror, o sea, como que... Sí, O sea, terror pero en había el ya. sentido de que, ¿viste? O sea, que es esta huevonada, o sea, como algo satánico en ese momento. Pues la expresión de ellos sí era muy satánica, muy como de una O sea, pero secta. tú pensaste que como que esta gente está loca y no. Yo sentí miedo, yo sentí en sus rostros como cuando alguien es malo, o sea, cuando alguien disfruta, como una persona perversa, malvada, no sé, como un payaso o algo así. Pero bueno, antes de continuar, ¿por qué crees tú que llegaste a ese lugar como tal? O sea, obviamente se perdieron, ¿no? Pero al encontrar ese lugar y todo lo que estaba sucediendo, ¿crees que era porque tenías que vivir ese momento? Digamos que no creo que, no sé, la verdad no me han hecho esa pregunta, pero yo creo que seguía siendo mi papá, el alma de mi papá o alguna. Es que hay varias cosas porque pues fue muy extraño. Por un lado pensaba eso, como pues sigue siendo el alma de mi papá o algunos espíritus. Pero digamos que el territorio sí estaba bañado en mucha violencia, porque por ahí bajó mucho sicario. En la época de Pablo Escobar nos decían después que eran territorios muy violentos, fueron muy violentos y que incluso la tragedia de lo de Armero también llegó hasta ese lado
lava y gente murió a causa de esto. Entonces yo creo que de pronto son manifestaciones o cosas que a veces pasan como cuando uno, no sé, uno no espera que lo roben, pero sale uno y dice, ¿por qué lo robaron? No, pues, digamos, algo así, digamos, no es como... Yo siento que sí, si había una relación de pronto por la fecha y algo pasa en las fechas, yo creo mucho en eso, los días especiales, entonces ese día era especial para mi papá y para mí, porque era un 6 de enero. Cuando nosotros seguimos en el carro, vimos como después de 15 minutos pasar un carro de bomberos hacia el caserío. Y yo me sentí muy mal, bueno, todos realmente. Y mis amigas ya estaban más calmadas de la risa. Entonces ellas dicen como, ay no, yo no sé qué me pasó. Empecé a reírme, pero yo también. Y estaban pues como aterradas. En esos momentos yo ya tenía miedo. Porque ya era casi la medianoche. Y nosotros caminábamos por ese trayecto y nada. O sea, nosotros no llegamos a ningún lado. Y tenía miedo porque dije, ¿qué tal que lleguemos a algún lado donde no haya salida? Y además los celulares ya se habían descargados y esa gente me daba muy mala espina. Pues empecé a sentir como miedo también, no solo de... De hecho, en el momento yo no pensaba tanto en que fuera a ver lo que vi, sino que yo decía, qué raro esto está, o sea, la energía está horrible, sí, yo decía, nos pueden robar o algo así. Y lo que voy a contarles, digamos, lo siguiente que les voy a contar es lo más difícil de todas las historias que me han pasado. Este es un momento más difícil porque seguimos en el carro y empezamos a sentir que al carro le sonaba, o sea, como si empezara a llover, si hubiera empezado a llover como arena, pero dijimos, está lloviendo, suena. Y entonces dijimos, pero no se ven gotas, no caen gotas digamos, en la parte del frente del carro. Qué raro, pero suena como si estuviera lloviendo, será que hay un río por acá. Y mirábamos los mapas y nada de internet. Entonces yo dije, sí, está muy raro. Cuando es que el sonido empieza a desplazarse por el carro de adelante hacia atrás. Cuando yo dijo, y claro, todos dijimos como, puta, se está, qué pena la grosería, pero o sea, en ese momento es caótico y muchas se está moviendo ese sonido hacia atrás. Y mi amiga, pues estaba atrás y le dio miedo y dijo, manica, sí se está moviendo hacia la izquierda, mira hacia la izquierda. Entonces ella estaba así como, yo como iba de copiloto, me acerco hacia la izquierda en la parte de atrás del carro y escucho, yo digo, uy, sí, y me dio mucho, sentí escalofríos, dije, sí, porque dije, ¿qué es? O sea, esto ya no es normal. Y cuando yo dije, pero no está lloviendo, y miro así, o sea, pongo así como cuando uno mira por un vidrio, que pone la mano así contra el vidrio para ver si está lloviendo, para ver el reflejo. Y lo que veo, uy, es que todavía me da escalofrío. Y lo que veo es es un cuerpo. Vi una mujer enterrada. Con un gesto de sáquenme de aquí, como cuando alguien se está hundiendo. Y yo, o sea, fue horror, o sea, lo que yo sentí, lo que me transmutó ese, bueno, mi abuela dice que era una bruja, algunos dicen que pudo, porque pues lo raro es que yo veo eso y yo empiezo a gritar que acabo de ver eso y ellas, pues la chica que iba manejando, yo la veo, la volteo a mirar y empiezo a sentir que ella estaba disfrutando otra vez nuevamente el mismo delirio de psicosis. Y yo dije como, no, y se me durmieron las piernas de la ansiedad, me dio un ataque de ansiedad, nunca me da un ataque de ansiedad así. Y yo decía, Dios mío, no, Dios mío, porque sentí mucho terror, mucha tristeza, yo sentí tristeza, ganas de llorar, yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo, Dios mío, no, no, no. Y la miré a ella y yo dije, ay, es ella nos quiere hacer algo. Y yo le empecé a pegar puños a ella. Y ella, quieto, no, quieto, cálmate, estás muy salido de control. Y empieza ella a acelerar, claro, ese carro iba, y era por una trocha, y ella aceleraba así. Y mi amiga la de atrás empezó, no, oremos, tranquilo, ¿qué viste? Y yo vi algo, vi una bruja, yo no sé qué era como un alma, era una... Y yo trataba, pero Dios mío. Y cuando aparece un man en la mitad de la carretera, de un lado para otro, como con un machete, yo no sé, tenía algo en la mano, pero como borracho y también con pantaloneta, pero sin camisa. Y cuando yo ya lo veo a él, y él también en la mitad de la nada, porque es que literal,
yo dije, no, o sea, yo dije, no, esto es, yo decía, esto es, yo sentí que íbamos a llegar a un punto en el que no iba a haber salida, sentí que era una secta. Uy, muchas cosas pasaron en ese momento, horrible la sensación de pánico. Entonces lo que yo hice fue coger una cobija. Yo decía, yo no puedo seguir mirando para afuera porque yo no quiero seguir viendo cosas. Yo decía, ¿qué más vamos a ver? Pero qué traumático. Uy. Cuando mi amiga, la otra que iba detrás de la silla mía, ella estaba más tranquila y me dice, cálmate, estás muy... Cuando me pone la mano en el hombro, es como si yo le hubiera transmutado todo lo que yo estaba sintiendo. Me dijo, cálmate. Y ella empezó a llorar cuando me tocó. Y claro, todos lloramos, todos ya llorando ahí. Y desesperados, la gasolina realmente ya estaba muy, muy, muy bajita. Entonces ahí es cuando yo digo, Dios, ahí es donde llega el Padre Nuestro, la oración, Señor, no nos desampares, por favor. Yo decía, Dios mío, por favor, no nos dejes aquí, no quiero morir acá, no queremos estar mal, Dios mío, ayúdanos, Señor. Y mi amiga, mientras tanto, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Porque teníamos terror, literal, mucho miedo. De repente llegamos ya finalmente a una avenida normal. Cuando ya uno ve, como, pucha, uy, no, menos mal salimos, no sé qué. Yo estaba temblando todavía, bajamos en la estación de gasolina y dijimos, uy, no, ¿qué fue eso? Y empezamos como a sacar conclusiones. Cuando miro la parte donde se le echa la gasolina al carro, tenía marcados como tres dedos grandes, así, en todo el carro. Y yo con una neumática, yo empecé a temblar y yo le dije a mi amigo, mira. Y ella, no, o sea, pobrecita, me da mucha embarrada porque yo, pues obviamente yo fui el que lo vi, ¿no? Para mí fue traumático y horrible porque yo lo vi así. Pero ella me intentaba calmar y me decía, no, es que fue el señor de la bomba donde le iba a echar gasolina. Yo decía, después, yo, bueno, pero yo entre mí decía, ¿quién coge y abre la de esta y ¡pum! Sí, además que eran grandes. Uy, no. Pues hay fotos y todo, y llegamos a Manizales como a las 4 de la mañana. Obviamente les contamos a la familia, todos llegamos vueltos nada, empezamos a llorar. Yo no quería acostarme, yo quería que amaneciera, porque yo sabía que íbamos a llegar al punto en el que nos íbamos, ya vamos a dormir, y iba a cerrar los ojos, y yo no quería cerrar los ojos en la oscuridad del cuarto, y de pronto abrirlos, y volver a ver eso dentro del cuarto, o al verlo por ahí alrededor. O sea, me daba mucho miedo en la oscuridad. Y duré traumatizado bastante tiempo y intenté otra vez como mirar, como bueno, necesito una terapia o algo. Y ya acá en Bogotá como que dije, pues salí del baño, apenas llegué el primer día de Manizales, yo venía vuelto nada, realmente no sabía por qué había visto tantas cosas y eso fue horrible, traumático. Cuando salgo del baño de mi apartamento y ¡pum! Veo pasar así por toda la mitad, el principio del pasillo, una sombra. Y yo dije, ay, me lo traje. Y yo vivía solo en mi apartamento. Entonces pues se fueron todos y yo, uy, horrible. Que yo decía, no. Pero entonces era como darme fortaleza, no escucho nada. Y creo mucho en la ritualidad ahora. Yo sí creo mucho en los rituales. No hay nada más poderoso que los rituales con fe, con fuerza espiritual, con Dios, porque Dios está ahí es donde yo. Entonces yo, pues, ese es mi Dios. Yo dije, Dios es el agua, Dios es el fuego, Dios es la luna, el sol. Sí, es toda esa energía que es más poderosa que la oscuridad. Entonces yo esperé que fuera luna llena, puse un vaso con agua, una vela, Yo me voy a volver loco. Yo lloraba todos los días recordando eso que vi. Entonces yo hice un ritual y sentí como si me hubieran jugado el alma y el espíritu. Y dije, no. Y desde ahí fue que se empezó a fortalecer mi espíritu bastante. Ok, yo creo que ya podemos dejar en esta historia súper loca que he quedado también como impactado. Jamás había escuchado algo como una experiencia así muy extraña que creo que dejaremos para otro capítulo con nuestro invitado Andrés, que nos hablará después de sus próximas anécdotas. Y creo que esto es algo para que reflexionen mucho de lo que es ese mundo, ¿no? Y siempre hay que dejar quieto esas cosas.
tener mucho cuidado y aún así pues en algún momento habrá cosas que no podemos explicar y hay gente en que jamás les ha pasado nada de esto y eso aún así nos hace pensar si es verdad o es mentira. Pero debe haber algo más allá, no todo puede ser así como lo pintan de fácil. Hay algo más allá a través de este mundo, de la vida, del universo y es algo tan grande que en algún punto sabremos la verdad. Yo creo que la muerte será ese momento en que podamos saber qué hay más allá. No creo que sea lo único esta sola vida. Entonces espero que les haya gustado este relato que dejaremos para otro momento, una segunda parte de este momento impactante que creo que dejará muy pocos dormir esta noche. Así que estén muy bien, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que te vaya muy bien y hablaremos para la próxima. Claro que sí, Sebas, y a todos pues gracias por escuchar las historias. Habrán luego en el siguiente capítulo las historias acerca del Amazonas, San Agustín y otras experiencias en los territorios. Como les decía, pues los territorios terminan siendo en mi, al menos en, digamos también el viaje a México, porque en México aprendí también muchísimo y también tengo unas historias en México. Entonces hablarles un poquito de la cultura maya y cómo eso me ayudó a encontrar como la luz que me guía, digamos, y me hace entender y estar más tranquilo cuando pasan estas cosas. Entonces, espero poderles contar estas historias en el próximo capítulo y a Sebas, a ti, gracias por el espacio. Entonces, cuídense mucho.